Les saludo con mucho gusto. Hoy es 14 de mayo del año 2020 y continuamos avanzando en nuestro programa. El día de hoy estamos profundizando en el conocimiento del tema 6 que iniciamos el día de ayer y que hoy continuamos en una parte 2 y lo vamos a hacer a partir de la lectura que les he presentado y a partir de esta audio clase en donde vamos a comentar los puntos principales, y la clase siguiente vamos a continuar ahora desarrollando el subtema 6.1 concepto. Vamos muy bien en tiempos y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Nos dice en esta frase concreta, a forma de presentación, algo totalmente cierto. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Miren qué importante, porque en la profesión de abogado existen muchos elementos que confluyen para el desempeño profesional, y en el desarrollo de la presentación de una causa para que se le dé justicia, pues en esos elementos que les comento, el deseo del cliente de obtener sus pretensiones, el marco jurídico bajo el cual nos tenemos que ajustar para que esa solicitud de justicia pueda tener causa, los criterios de los elementos que participan en el juicio, como secretarios de acuerdo, el juez, proyectistas y también la contraparte, ¿no? Son elementos que están influyendo para el desarrollo de el proceso judicial, y puede haber conflictos, se pueden generar conflictos, como nos dice esta frase tan cierta, conflicto de derecho con la justicia, porque probablemente nuestra causa pueda tener una base sólida en su petición de justicia, una causa moral ética totalmente válida, pero puede entrar en conflicto con el derecho. Y aquí nos dice, nos sugiere el autor, si esto se da, lucha por la justicia. Miren ustedes, ¿no? Qué buena frase. Y vamos a lo que nos comenta. Al inicio nos dice, la deontología jurídica comprende las reglas del deber y, como tal, tiene la misión de regular el proceder correcto y apropiado del abogado en su ejercicio profesional. Esta función la realiza desde el ámbito de los llamados códigos deontológicos, que regulan toda la actividad de la abogacía, los que a su vez se nutren indiscutiblemente de la moral y la ética. La deontología no es más que la ética profesional aplicada, donde sus contenidos normativos son de acatamiento obligatorio para todos los abogados a los cuales se dirigen. Existen muchos principios rectores de la deontología profesional. Entre los más importantes encontramos la justicia, la independencia profesional, la libertad profesional, la ciencia y conciencia, así como la probidad profesional. Estos principios brindan contenido y vigencia práctica a la deontología jurídica desde su eminente carácter preventivo, el cual algunas veces se muestra vulnerado por actuaciones indebidas de los abogados y surge
irremediablemente la posibilidad extrema de imponer sanciones disciplinarias a estos. Esto lo comentamos y en el texto de la clase de ayer viene un apartado en donde menciona algunos artículos que dan sustento jurídico al desempeño del abogado. Recordemos, y yo les suplico que esto lo tengan muy presente, un abogado está acotado a esa normativa y su desempeño está perfectamente regulado por estos artículos que, de no cumplirse, causan sanciones, y no son sanciones ligeras, no son apercibimientos, ¿no? En donde nada más se le diga al abogado, por favor, cuidado en el ejercicio de este derecho. No, son sanciones. Recuerden que la norma jurídica va acompañada de una sanción. Y por supuesto que ningún abogado quisiera caer en este tipo de responsabilidades de forma ética moral, ¿no? Lo menciona al final del texto que acabamos de leer. Desgraciadamente puede haber personas que no actúen correctamente, y esto es en todas las profesiones y en todos los países, y pues de ahí la importancia que existan estas normativas a través de la ley misma, a través de códigos deontológicos que consecuentemente derivan en códigos éticos, en códigos de colegios de abogados, y de ahí su importancia. Por favor, nuevamente mucho cuidado. El abogado no es un profesional todopoderoso que puede actuar a su criterio, a los deseos absolutos de su cliente. Muchos clientes piensan eso, que uno debe de hacer exactamente lo que sus deseos le marcan, y es deber del abogado hacerle ver al cliente cuáles son los alcances y los límites de su pretensión, hacerle ver que el proceso judicial está acotado por normas y que su pretensión debe ser llevada a través de esas normas para poderle dar el mejor cauce. Y si en este proceso no se satisfacen al 100% las pretensiones del cliente, buscar que sea en lo más justamente posible una pretensión que atienda socialmente, principalmente al bien común y consecuentemente a nuestro cliente. Vamos a la página 10. Les he puesto una notita que nos concentremos en las páginas 10 a 14 del PDF, con el fin de que sea una lectura breve, al punto, y no les sea de ninguna complejidad mayor hacer su apunte de clase. Sin embargo, si pueden hacer toda la lectura, revisar los puntos principales, los apartados, es una información muy completa que les va a servir en toda su formación profesional. Yo les sugiero que esta liga la guarden también en su biblioteca virtual personal, porque presenta muy bien los conceptos. Nos dice: la deontología, desde su origen etimológico, expresa el deber. Deón es deber en griego, lo que debe ser hecho. La forma de comprender y aplicar las normas éticas puede ser de dos tipos: un tipo teológico
dirigido al análisis de los fines, de las metas, de las consecuencias, de la utilidad, de las repercusiones, de la acción, a un tipo deontológico. Antes de pasar a deontológico, vamos a la definición de teleología y nos dice que es una rama de la filosofía en donde la creencia en que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no una sucesión de causas y efectos. Eso es teleología nuevamente, la creencia en que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no a una sucesión de causas y efectos. Ahí tenemos ya, y ahora pasamos a lo deontológico, que es el que ahora nos interesa, donde se brinda importancia a la cualidad intrínseca de obligación unida a la norma misma. La deontología es aquella parte de la filosofía que trata del origen, la naturaleza y el fin del deber, en contraposición a la ontología que trata de naturaleza y el origen del fin del ser. Concretamente, lo hemos manejado en clase, la deontología es el deber ser y la ontología es el ser. Continuamos con la lectura, vamos ahora a la página 11. Por ello, los códigos deontológicos reglamentan de manera estricta los deberes de los miembros de una misma profesión. En el caso concreto del ejercicio de la abogacía, existe por parte de los colegios profesionales de abogados reglamentación acerca del proceder correcto de estos profesionales, donde se requiere su estricto cumplimiento de lo preceptuado. De lo contrario, podría generar responsabilidad disciplinaria, civil y en algunos casos penal. Es lo que les comentaba. Quizá para otras profesiones no sea de tanta importancia mantenerse en la rectitud de los principios de su profesión. Para el caso de la abogacía, que somos especialistas en derecho, que derecho significa ir en línea recta, pues tenemos, yo creo que la normativa más específica para nuestro desempeño. Y aquí, como les he comentado, lo mejor es conocerlas y mantener siempre una conducta dentro de esa normativa. La deontología profesional es el conjunto de las reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional. De carácter no técnico, ejercidas o vinculadas de cualquier manera al ejercicio de la profesión y la pertenencia al grupo profesional. Y miren ustedes, esta es la esencia misma del tema, de nuestro tema 6, que es la deontología de la profesión del abogado, que hemos tratado en un inicio la clase pasada. Hoy continuamos profundizando en el conocimiento y vamos nuevamente. La deontología profesional es el conjunto de las reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional, del abogado por supuesto, de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas de cualquier manera al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional. Miren ustedes, y continúa la lectura. Nos dice, la deontología profesional tiene un objetivo muy concreto y limitado, dirigido a establecer unas normas y pautas de conducta exigibles a los profesionales con la finalidad de garantizar una doble actuación, de garantizar una actuación honesta a todos los que ejercen la profesión. Señala Torres Díaz que la deontología, en la medida que establece unas normas
y códigos de actuación se sitúa más cerca del derecho que de la filosofía. Como opinan otros autores, entre el derecho y la moral, pues prevé tanto consecuencias de carácter sancionador como la especificación de principios morales de carácter general. Y pues hasta ahí dejamos. Sigo atento de ustedes.